autoridades hacendarias, que no es exactamente igual al que requiere la Secretaría de Comunicaciones o aquellas áreas, para no hablar solamente de comunicaciones, que construyen infraestructura. Porque no se puede hablar de un plan económico en términos de cuánto tengo, dividirlo entre dos y póngalo así, en relación a cómo está construido el presupuesto, cuáles son las posibilidades de llevarlo a la realidad y entonces estar en condiciones de irlo construyendo. Porque el presupuesto que se nos da, se da precisamente por la Cámara de Diputados. Y hubo en este 2009, sé también que lo hubo, aunque no me tocó estar en el 2008, y seguramente lo va a haber en el 2010, una gran participación de los señores legisladores, en donde ellos proponen muchas obras. Lamentablemente, no en todos los casos, y particularmente en el 2009 lo fue casi el 50% de esos casos, no tenían elementos suficientes para poderse construir. Esto es, o les faltaba el proyecto ejecutivo, o les faltaba el manifiesto de impacto ambiental, o no teníamos los derechos de vía asegurados, o no tenían el registro en cartera de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Y hubo algunos que no tenían ni uno de los cuatro. Algunos decían, por ahí, el comentario de un ingeniero, concretamente de Antonio Martínez, que está conmigo, dice que algunos de estas obras son poco más que una idea, porque decían, quiero el camino de aquí a allá. Y ese camino, pues tenía ¿cuántos kilómetros? Pues entonces se estimaba que había pues, como 5, como 8. ¿Cuánto vale? Pues como 15, como 12. Y así se hace todo el presupuesto. Entonces esto se podrán ustedes imaginar que genera un trabajo que dice, bueno, ya está el presupuesto de tantos millones, hay que construirlo, pero cuando llega a la realidad, pues se tienen que enfrentar con si efectivamente ese dinero alcanza para construir esos kilómetros que se dijo ahí. Y bueno, luego además llevar la elaboración del proyecto, del estudio, para el manifiesto de impacto ambiental y todos aquellos requisitos que se tuvieran que hacer fundamental, como está ocurriendo. ¿Y cómo podrá entonces revertirse esa idea de que pudiera haber sobreprecio? No va a haber sobreprecio, por lo menos en Veracruz no lo va a haber. Lo que sucede es que, bueno, hay gente que de repente, sin entender yo qué razones tienen, pues hablan de cosas que no son ciertas o que por lo menos no son como las están planteando en toda su concepción y que generan una distorsión en la información y empiezan a generarse ideas equivocadas de la función concretamente de la Secretaría y particularmente de la Dirección General del Centro de Sociedad aquí en Veracruz. Algunas de las obras más importantes para Veracruz este año pues han sido que es una concesión, como se ha dicho, nadie ha dicho que sea de otra manera, la Mosor, pero bueno, que ya está concluida, que se pudo impulsar, que se pudo promover y finalmente se logró poner al servicio de todos aquellos que quieran pasar por ahí. Y se está trabajando en lo que es el libramiento de Jalapa hacia pues, la zona de Perote, para allá arriba, en donde vamos a poder tener la oportunidad con una carretera de prácticamente 60 kilómetros, son 59.2 o algo así, vamos a poder tener, pues, librar a Jalapa de sufrimiento de todo ese tráfico recurrente, cantidades importantes para poder soportar la red federal en buenas condiciones de operación. Y tenemos para este año, se invirtieron prácticamente 8,000 millones y el planteamiento para el año que entra, hasta la reserva de presupuesto de los señores diputados, es de poco más de 10,000 millones. Ahora lo pasaremos a ver. Circunstancias que no han permitido que esto se lleve a cabo y lo que ha sucedido es que buenos recursos se han tenido que utilizar esperando a que se pueda dotar nuevamente de recursos para obras como esa cuando estemos en posibilidad de construirlas. Y les explico de manera muy rápida, porque este distribuidor, como todos los que tienen que construirse en zonas urbanas, pues generan alrededor de ello, cuando se hace la obra, pues necesariamente la consideración de generar obra inducida. Esto es, si se arranca una obra, nos encontramos con que hay un drenaje que no estaba considerado cómo lo íbamos a solucionar. Y eso lo único que genera son retrasos en la obra, inconformidades de los vecinos, molestias a todos los ciudadanos, pérdida de tiempo y desde luego, pues con la pérdida de tiempo la gente pérdida de dinero para todo el mundo. Más vale empezar
empezar una obra cuando tengamos. Pues decirte que nosotros te recordamos de un presidente eficiente, presidente municipal eficiente, honesto y caballero. Dentro de las cosas que yo quería preguntar es que las entradas a Jalapa, fuimos con el ingeniero Basilio, hizo la presentación del proyecto, pero sí estamos el Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, estamos preocupados para saber cómo va a quedar Jalapa con el libramiento. Solamente hay dos entradas, una que está en Banderilla y la otra que está en Corral Falso. Entonces toda la gente, Calidad, Canaco, todo el grupo del Consejo Coordinador Empresarial les interesa saber que Jalapa no quede encerrado, o sea que la economía no baja. Eso es una cosa muy importante que nos interesaría saber. Con nada más son dos entradas a Jalapa y sean suficientes para que la gente no se pase directamente a esto. Este es uno. La otra también que te pedimos de lo del proyecto del institutor Luis Cortines. Yo sé que